¿Me repite, porfa? Profe, ¿qué está preguntando? La Que se le pantalla escucha enfermera. mucho. ¿Se me escucha pasito? Bueno, Sí, ya. pues Profe, no sí pasito, se ve sino la como, pantalla y se como en escucha eco. bien. Con eco. Pero yo lo escucho bien y veo la presentación. Bueno, está bien. Muchas gracias por informar. Entonces me voy a quedar más quietica para que no se vaya a interrumpir la comunicación. Me disculpan, estoy comiendo confite, pero es confite con propóleo y con miel porque me duele un poquito la garganta de tanto hablar. Recuerden que empezamos así con estas bolitas preguntándonos qué tiene el paciente, como para empezar a asociar con diferentes infecciones a nivel de la cavidad oral. Vimos que gingivitis, que principalmente asociada pues a infecciones bacterianas, que la angina de Ludwig, en fin, que si tenía vesículas a nivel de la cavidad oral, entonces vimos varicela, herpes zóster, enfermedad mano, pie, boca o herpangina, que por ahí derecho hablamos de Epstein-Barr porque era virus herpes, pero Epstein-Barr se asocia más a esa faringitis, igual nosotros tenemos que hablar de faringitis, y en la boca de Epstein-Barr asociado a leucoplasia oral. Y hablamos de el virus papiloma humano. Seguimos con estomatitis y quizás queilitis. Inicialmente, pues, haciendo énfasis en cándida, en la candidiasis mucosa, y ligándolo también con micosis endémicas que pueden cursar con estomatitis. Estas pseudomembranas serían más por aquí de cándida. Entonces vamos con cándida. Cándida, que pertenece al filum Ascomycota. Sabemos que son levaduras que no producen pigmentos, que forman parte de la microbiota del ser humano, principalmente a nivel de las mucosas, y está en todo el tracto digestivo, en menor concentración en el estómago, pero a lo largo del tracto digestivo vamos a encontrar cándida y otros hongos como microbiota. Por lo general, las infecciones causadas por cándida, las enfermedades, están asociadas a la reactivación de cándida endógena. O sea, pocas veces se contagia o se adquiere a partir de una fuente externa, generalmente es endógena. A pesar de que es una levadura, tiene una forma celular variable, porque durante su reproducción va a formar pseudohifas o pseudofilamentos que pueden parecer un hongo filamentoso, pero realmente solamente se conoce como levadura. Tiene una capa de pared celular bastante gruesa, de hecho hablan de 2 capas, que la protegen incluso de condiciones adversas como el pH. Se han asociado algunos genes de resistencia al pH en cándida y por eso resiste las condiciones variables de la boca, el pH del estómago, aunque no tan ácido, pero sí, sobre todo cuando hay enfermedad, cuando hay dispepsia o cuando consumen inhibidores de la bomba de protones, que el pH es un poco más alto, cándida también puede colonizar esa zona. Se reproducen por gemación. En general, las levaduras de importancia médica se reproducen por ese mismo mecanismo, formando blastoconides y formando pseudohifas, aunque algunas especies como Candida glabrata no producen pseudohifas, no producen tubo germinal. Estas especies de Cándida que están acá escritas son las más frecuentes en el ser humano. Candida albicans es la más frecuente, pero cada vez han ido ganando mayor importancia otras especies de Cándida. Cándida glabrata aquí, que no forma tubo germinal. Eso es, digamos, un tropiezo en el diagnóstico porque la formación de tubo germinal permite saber si el paciente tiene cándida o tiene otro tipo de levadura, pero hay otras pruebas que permiten la identificación. Tenemos a Candida krusei, cada vez más importante, la pongo en negrita porque Candida krusei tiene resistencia intrínseca al
fluconazol, y el fluconazol es uno de los medicamentos que se utilizan de rutina para tratar las candidiasis. Otras especies, Candida lusitane, Candida guillermondi y muchas otras especies de Candida. El mensaje es, no nos quedamos solo con Candida albicans, hay muchas especies de Candida que cada vez le están restando más importancia a Candida albicans. Candida albicans la encontramos en todo el tubo digestivo, pero la inmunidad celular la mantiene generalmente bajo control. Sin embargo, localizada en la boca, si le dejamos sustrato para que ella se multiplique, puede proliferar de manera desorganizada, o cuando el pH en la boca es más básico, dependiendo de la nutrición, puede multiplicarse de manera exagerada. La inmunidad celular, linfocitos TCD4 en recuento, y de la función de los neutrófilos, no solamente en número, sino también en la función propia. Sabemos que la función de los neutrófilos no es la más adecuada en un paciente diabético, por ejemplo, porque ese paciente diabético tiene una migración reducida de neutrófilos y van a tener un proceso de degranulación también entorpecido gracias a esa patología que presenta el paciente. Entonces, uno de los principales factores predisponentes para desarrollar enfermedad por cándida, una candidiasis, es la diabetes. También la desnutrición tiene una influencia bien importante en la función de los neutrófilos y de los linfocitos T. Hay enfermedades proliferativas, terapia inmunosupresora y terapia citotóxica que disminuye el recuento de neutrófilos, también puede inducir el desarrollo de candidiasis. Algunas anomalías genéticas y la infección por el VIH también son factores predisponentes. Encontramos en la cavidad oral, que es de lo que estamos hablando, cándida, por supuesto, y no solamente cándida, sino otros de hongos como Aspergillus, Cladosporium, Cryptococcus fusarium y Malassezia. Normalmente ellos no tienen efecto sobre la incidencia, sobre la salud del individuo, pero eventualmente podrían hacerlo. Hablamos ahorita de cómo se replica cándida, que lo hace por gemación. Entonces se forman blastoconidias con la gemación y cada vez esa gemación va aumentando de tamaño hasta que se forman pseudohifas. Incluso esas pseudohifas pueden ser tan largas que parecen realmente hifas. En ese cambio morfológico hay cambio en la producción o la expresión de su genoma mejor. Entonces puede ser que cuando está en forma de levadura produce un grupo de proteínas sin incluir muchas enzimas, y que cuando se transforma en su forma filamentosa expresa mayor cantidad de proteasas. Por eso pasa a invadir el tejido. De hecho, en un análisis de la mucosa oral que yo le haga a su paciente, yo le puedo reportar presencia de blastoconidias, pero entonces usted recuerda, no, si está como blastoconidia, generalmente no está produciendo muchas. Pero si yo le reporto blastoconidias y pseudohifas o pseudomicelios, ya usted dice, ah, no, ¿verdad? Que cuando cambia morfológicamente, cuando hay transición morfológica, aumenta la producción de enzimas, incluyendo fosfolipasas, proteasas, que le permiten invadir. Las principales adhesinas con las que cuenta cándida son las manoproteínas y la quitina. Recordemos que la pared celular contiene quitina, azúcares, mananos y glucanos y proteínas conjugadas. También, aún más bien, ellas se unen a los receptores de lectinas del epitelio, de la mucosa. Produce diferentes tipos de enzimas, proteasas, principalmente aspartilproteinasa, y fosfolipasas. Obviamente esta enzima, por su connotación, le va a ayudar a invadir el epitelio.
Les contaba ahora que el pH, si bien nos mantiene sanos en algunas localizaciones, Cándida es bastante resistente a las condiciones de pH. Se puede adaptar al crecimiento en pH neutro con un gen, PHR1, y al crecimiento en pH ácido con otro gen. Entonces ha desarrollado mecanismos de adaptación. Otras proteasas, queratinasas, incluso hemolicina y hialuronidasas, que le ayudan a invadir el tejido. Evaden la respuesta inmune principalmente a través de la formación de biopelículas. Sabemos que las biopelículas son estructuras tridimensionales que difícilmente son destruidas por la respuesta inmune, porque la respuesta inmune puede alcanzar las capas más superficiales. Las capas basales de la biopelícula casi que están ahí seguras, intocables. Dentro de con esa misma introducción, les voy a mostrar lo que se sugiere en la patogenia de Cándida. Esto es del libro de Sherris, de Microbiología Médica de Sherris. Entonces, normalmente tenemos levaduras de Cándida en la microbiota que no nos causan daño. Se unen a los receptores tipo lectina y a la fibronectina del epitelio, pero no hay invasión por parte de esas levaduras. Sabemos que el sistema inmune obviamente la controla, pero también tenemos una función muy importante en la microbiota. Aquí la microbiota en la cavidad oral evita la replicación exagerada de Cándida. Cuando se empieza a transformar, gráficamente aquí me muestran un tubo germinal. Cuando se empieza a transformar, transición morfológica, empieza a producir más cantidad de proteasas y empieza a invadir el epitelio. Incluso puede haber unión a la matriz extracelular y una colonización en el epitelio. Va a causar una reacción inflamatoria. Entonces las lesiones por lo general son enrojecidas, aumentadas de tamaño y muy dolorosas. Generalmente el paciente presenta dificultad para alimentarse. Si es un niño va a rechazar el alimento. Y si es un adulto, pues va a preferir alimentos más blandos que no comprometan mucho ejercicio en esa mucosa. La candidiasis oral puede ser aguda o puede ser crónica. La aguda puede ser pseudomembranosa, es la más frecuente, que cursa con estomatitis y con glositis, también afectando la lengua. Hay una atrófica aguda que por lo general afecta al paladar y que tiene como factor de riesgo el tratamiento antibiótico prolongado. Se produce una disbiosis en esa microbiota, ya se multiplica Cándida exacerbadamente y causa las consecuencias. Entonces, pseudomembranosa, porque recordemos que con el bajalenguas esas pseudomembranas se remueven, diferente a lo que vimos con la leucoplasia pilosa oral, que no se remueve. Glositis, miren cómo hay una inflamación en las papilas a nivel de la lengua. En este caso es un proceso agudo. Esa candidiasis pseudomembranosa incluso es más frecuente en niños, en los recién nacidos. Sin embargo, vemos que la diabetes es un factor de riesgo importante para el desarrollo de esa candidiasis pseudomembranosa. En este caso nos muestran los labios del paciente afectados por cándida, pero notamos que también sus uñitas están afectadas, o sea que probablemente tiene factor de riesgo asociado, incluso una diabetes o alguna medicación que comprometa la respuesta de sus neutrófilos. En los niños que les contaba que es más frecuente, esa candidiasis pseudomembranosa se conoce como algodoncillo o muggets, generalmente en recién nacidos porque su pH a nivel de la cavidad oral es más alcalino, neutro a alcalino. La infección con cándida ocurre tempranamente a partir del tercer trimestre de la gestación o durante el nacimiento y afecta generalmente incluso toda la superficie en la cavidad oral,
También puede cursar con estomatitis y glositis. Inflamación con dolor. El niño no va a querer comer. Pasamos a la forma crónica. La forma crónica tiene varias presentaciones también. Una hiperplásica, que también se conoce como lengua vellosa, que por lo general está coinfectada con otros hongos, incluso de matiáceos. Afecta principalmente los bordes laterales de la lengua, pero también puede afectar en toda su superficie. Cursa con fisuras y úlceras dolorosas. Puede ocurrir también queilitis, los labios, y la más importante es la queilitis angular. El factor de riesgo de esa queilitis angular es la pérdida de los dientes, o sea, aumento en los espacios interdentales, porque garantiza la humedad casi que constante en los ángulos de los labios, favoreciendo el desarrollo de cándida allí. Se forman placas eritematoescamosas, erosionadas, se fisuran y también bastante doloroso. Y la forma atrófica, en este caso sino crónica, conocida como estomatitis subplaca. En este caso puede asociarse al uso de prótesis dentales, cursando generalmente con una única placa, también bastante dolorosas. Entonces, queilitis, afectada la lengua, generalmente los lados de la lengua, pero también puede ser en toda la superficie. En este caso, como les contaba, es una lengua vellosa, en este caso es una lengua negra, que puede ser causada o por la nicotina, porque fuma, o porque está coinfectado con hongos de matiáceos como el género Geotrichum. En este caso, la afección es mucho más extensa, miren que está hasta muy adentro en la lengua. Probablemente este paciente también puede presentar una faringitis o incluso laringitis y seguir hacia la tráquea. Esas ya son condiciones definitorias de SIDA. La localización en la boca no, pero la extensión hacia adentro, tanto en tracto digestivo, faringitis, esofagitis, como en el tracto respiratorio, eso ya es definitorio de SIDA. Queilitis angular, le falta un dientecito y la saliva se le sale más fácilmente de la boca, mantiene húmedos las comisuras de los labios y se favorece entonces la multiplicación de cándida. Se producen fisuras que arden y duelen. En este caso, hay una predisposición diabética en este paciente que tiene queilitis, no solamente angular, sino una afección en todos los labios. Eso es de carácter crónico. Y la estomatitis subplaca, que es de carácter crónico, es una estomatitis generalmente asociada a prótesis, a la cajita de dientes de los viejitos. Generalmente es causada por bacterias, pero hasta en un 35% de infección por cándida. Se observan placas eritematosas, en este caso cubre casi que todo el paladar, pero es una única placa que aumenta de tamaño. Puede presentar puntos rojizos, como en este caso de aquí, unos puntos rojizos mucho más acentuados, bastante doloroso, y como tiene el factor de riesgo constante que es la prótesis, la mejoría en estas presentaciones clínicas es demorada. El diagnóstico por el laboratorio, pues lo que se pretende es la demostración de cambios morfológicos en cándida. Entonces generalmente se toman muestras con un hisopo, se meten en un tubo con solución salina y se remiten al laboratorio. Solución salina fisiológica. Para el análisis puedo hacerlo con esa misma solución salina fisiológica que lo remitieron, o le puedo poner KOH, una solución de Lugol, o tinta, o azul de lactofenol, en fin, alguna cosa de contraste. También puedo, a partir de ese hisopado, hacer un frotis y realizar la tinción de Gram. Con KOH o con solución salina voy a observar lo mismo. Si solamente observo levaduras, pues ahí me queda más dudoso el diagnóstico. Pero si observo pseudohifas y pseudomicelios, ahí ya confirmamos mucho más fácil.
En los dos casos estamos hablando de lo mismo, solo que esto es de menor aumento y esto es de mayor aumento. Y en este caso estamos con tinción de paz, ácido periódico de Schiff, y observamos también levaduras y pseudomicelios. Miren que acá podemos identificar claramente que no es una hifa larga, sino que son las gemaciones que se produjeron a partir de una levadura. Se puede entonces establecer el diagnóstico de una candidiasis mucosa, puede ser cheilitis, glossitis, en fin, pero para poder identificar qué tipo de cándida está creciendo en su paciente es necesario hacer primero cultivo para poder proceder a esa identificación. Hay medios de cultivo diferenciales que son especiales para cándida, como Chrome cándida o Chrome agar se llama también. En sin aprenderme yo los colores, las especies de cándida van a crecer formando colonias de diferentes colores. O sea que desde el mismo medio de cultivo yo puedo identificar género y especie de cándida que tiene su paciente. También se hace la prueba de filamentación en suero, el test de filamentación, que se pone una pequeña colonia del aislamiento de su paciente en suero, se incuba y luego de media hora se forma el tubo germinal. Sin embargo, ya sabemos que Candida glabrata no forma ese tubo germinal. También hay pruebas de fermentación u oxidación de azúcares, porque las especies de Candida tienen predilección por diferentes tipos de azúcares y los consumen a través de procesos de fermentación o de oxidación. Hay tablas entonces de comparación, diferentes azúcares, glucosa, galactosa, manosa, sacarosa, un montón de azúcares por fermentación o por oxidación. Y comparamos entonces los resultados que vamos obteniendo. Me dice, Candida albicans es glucosa positivo, galactosa positivo, manosa positivo. Yo no ni siquiera yo que soy bacterióloga me lo tengo que aprender porque para eso está la tabla. Entonces, dependiendo de esa fermentación u oxidación diferencial de los azúcares, se puede llegar a identificar cuál es la especie que está infectando a su paciente. Si es una infección de difícil manejo, como una infección crónica, por ejemplo, o un paciente que tenga cierto compromiso de su sistema inmune, lo más recomendado es que se haga antibiograma. A partir del aislamiento se hace un antibiograma para determinar a cuál antimicótico responde mejor su paciente. Porque como les contaba, generalmente el fluconazol es de primera mano, pero Candida krusei tiene una resistencia intrínseca al fluconazol. Adicionalmente, hay resistencias no intrínsecas como esa, que todas las Candidas krusei son resistentes a fluconazol. Hay resistencias primarias y secundarias. Secundarias a el uso de antimicóticos. Hay diferentes mecanismos a través de los cuales las especies de Cándida pueden desarrollar resistencia, puntualmente al fluconazol, pero igual ocurre con otros antimicóticos. Puede alterarse la enzima blanco del antimicótico, cambia en su estructura la enzima blanco y ya el antimicótico no la reconoce. Por ejemplo, en estos inhibidores de la síntesis de ergosterol, hay diferentes blancos por los antimicóticos, como la 14, a ver dónde está, 14-alfa-esterol de metilasa. Este es un blanco de un antimicótico. Si esta enzima cambia en su conformación, ya no es reconocida por el antimicótico. La glucanosintasa también puede cambiar, alterarse. O puede haber sobreproducción de esa enzima. Entonces, el antimicótico pues, se puede unir a algunas enzimas, más quedan otras libres. Y puede haber disminución en la permeabilidad de la pared celular y la membrana celular, lo que no va a permitir el ingreso del antimicótico a la célula y por lo tanto no va a cumplir su función.
Les contaba en la introducción allá cuando vimos las bolitas que íbamos a hablar de cándida y vamos a hablar también de micosis endémica. Estas micosis endémicas son consideradas micosis profundas. Profundas porque inician la infección a nivel pulmonar. Vamos a hablar puntualmente de Histoplasma capsulatum, histoplasmosis y Paracoccidioides brasiliensis, la paracoccidioidomicosis. Los dos son hongos dimórficos, Histoplasma capsulatum y Paracoccidioides brasiliensis. Para los dos ejemplos, la forma infectante son las microconidias. Ingresan por el tracto respiratorio. En el caso de Histoplasma capsulatum es un hongo intracelular obligado. La forma infectante ingresa por la ruta inhalatoria. En el pulmón esa microconidia se transforma en levaduras y son fagocitadas por macrófagos alveolares. Al interior de los macrófagos alveolares se multiplican intracelulares obligadas a esos macrófagos. Y luego de multiplicarse, pues rompen el macrófago y salen para colonizar nuevos macrófagos. Al interior de esos macrófagos pueden diseminarse a otros tejidos a través de tejido linfático o a través de la sangre y son sembradas en otras localizaciones, incluyendo la mucosa oral. Después de la infección pueden ocurrir linfangitis y adenopatías iliares. No les dije que cualquiera de estos dos hongos le puede infectar a cualquier individuo, no requiere de un inmunocompromiso en el paciente. En la naturaleza sabemos que encontramos a Histoplasma capsulatum en terrenos ricos en nitrógeno y en fósforo. Por su parte, Paracoccidioides brasiliensis lo vamos a encontrar principalmente asociado a cultivos, especialmente cultivos de café, de caña, incluso de algodón. Las microconidias que también ingresan por la ruta inhalatoria no son intracelulares, sino que en el pulmón se transforman en levaduras. En el pulmón causan una reacción inflamatoria aguda. Esas levaduras se reproducen por gemación, pero son gemaciones múltiples de la forma parasitaria. A partir de la localización en el pulmón, infectan ganglios linfáticos ciliares y desde esa localización se diseminan principalmente por el torrente sanguíneo a piel, mucosas, ganglios linfáticos y algunas vísceras. De aquí, histoplasma, se me olvidó mencionar que además se disemina a médula ósea. De Histoplasma capsulatum hablamos de infección de acuerdo a los factores de riesgo, ¿cierto? La exposición al guano del murciélago. Cualquier persona inmunocompetente puede infectarse con Histoplasma capsulatum, sobre todo si tiene cargas infecciosas más altas, o sea, se inhala gran cantidad de microconidias. El periodo de incubación es en promedio de 7 a 10 días. Puede ser tan corto como 1 a 3 días y hay reportes hasta de 5 meses de periodo de incubación. Luego de ese periodo de incubación ocurren síntomas respiratorios que pueden cursar como una infección respiratoria cualquiera por una bacteria o por un virus. Sabemos que los microconidios se transforman en levaduras aquí al interior de los macrófagos, se multiplican y luego se liberan de la célula por lisis. La diseminación en linfa y en torrente sanguíneo ocurre por levaduras libres o también puede ocurrir por los macrófagos que entran a esa circulación. Hay condiciones que favorecen la diseminación a partir del pulmón, incluyendo tratamiento con corticoterapia de larga evolución, enfermedades linfoproliferativas, el alcoholismo crónico, que también es una condición que inmunosuprime al individuo, y los pacientes infectados con VIH y con SIDA. Hablaba de factores de riesgo relacionados, principalmente contacto con el guano del murciélago,
No contacto porque se infecte tocándolo, sino porque al movilizar ese guano del murciélago, y no solamente del murciélago, sino incluso de aves de corral, al movilizar ese guano se volatilizan las microconidias que van a ingresar por la ruta inhalatoria. Suelos ricos en nitrógeno y fósforo, generalmente resguardados de la luz. Entonces, Histoplasma capsulatum no crece en la superficie donde se encuentra el guano, sino que se encuentra entre 10 y 30 centímetros por debajo. Y si está en una cueva, pues no importa que esté en la superficie, porque en esas excavaciones la cantidad de luz es mínima, que no va a afectar el crecimiento de histoplasma. El histoplasma puede multiplicarse, puede crecer al interior del murciélago, pero no lo enferma, porque la temperatura corporal del murciélago y de las gallinas es más alta, por lo tanto no les va a causar enfermedad. Los grupos de riesgo más altos serán los mineros, los que les gusta ir a investigar las cuevas, ingenieros topógrafos, los viajeros de ecoturismo, como este caso. Este es un reporte de unos individuos que se infectaron con histoplasma después de un paseo. También hay algunos agricultores que utilizan la gallinaza de las gallinas, las heces de las gallinas, la utilizan como abono. Entonces esa manipulación de la gallinaza puede hacer que se volatilicen las microconidias y que ingresan por la ruta inhalatoria. Entonces de ahí podemos deducir cómo prevenirlo con el uso de tapabocas, porque las microconidias tienen un tamaño considerable. No se necesita que sea el tapabocas N95 como con los virus, porque las microconidias son mucho más grandes que los virus. Entonces con un tapabocas convencional se puede prevenir. Factores de riesgo para infectarse con Paracoccidioides brasiliensis, principalmente los agricultores. Les contaba que está Paracoccidioides brasiliensis creciendo principalmente asociado a cultivos de café, de caña de azúcar, incluso de algodón. Paracoccidioides no requiere ni de nitrógeno ni de fósforo, más bien le gusta el pH ácido en el terreno, crece a altura sobre el nivel del mar de 500 a 1500 metros y temperatura promedio de 17 a 24 grados centígrados. Entonces, trabajar en cultivos es el principal factor de riesgo. Afecta más a hombres que a mujeres, generalmente asociado a ese desempeño laboral. Se ha encontrado Paracoccidioides brasiliensis también infectando armadillos y algunos monos, pero probablemente esos armadillos se infectan porque sus cuevas son un nicho bueno para que se multiplique Paracoccidioides. De hecho, no se conoce exactamente dónde se multiplica Paracoccidioides, así como con histoplasma igual guano del murciélago, con Paracoccidioides no hay un nicho ecológico específico. En cuanto a las composiciones, sabemos que son hongos dimórficos los dos, entonces tienen fase filamentosa y fase levaduriforme. En la composición química, en la fase filamentosa, Histoplasma capsulatum no contiene alfa-glucanos, tiene beta-glucanos principalmente, al igual que la fase filamentosa de Paracoccidioides brasiliensis contiene principalmente beta-glucanos y quitina. Las levaduras, tanto de Histoplasma capsulatum como de Paracoccidioides brasiliensis, contienen alfa-glucanos. Hay una diferencia y es que Histoplasma capsulatum tiene una pared interna y una pared externa. En este caso la pared externa está compuesta principalmente por beta-glucanos, también cuenta con galactomananos y quitina. En Paracoccidioides brasiliensis la levadura es bastante gruesa, incluso la pared celular es mucho más gruesa en la forma de levadura que en la forma filamentosa. Factores de virulencia comparten algunos. Los dos, tanto Paracoccidioides como Histoplasma, producen enzimas hidrolíticas que le ayudan a colonizar.
También hay cepas de paracoccidioides y hay cepas de histoplasma que producen pigmentos. Ya sabemos que esos pigmentos son antioxidantes. Puntualmente, ya haciéndolo particular, Histoplasma capsulatum produce ácido hidroxámico. Ese ácido hidroxámico le ayuda a conseguir hierro porque funciona como sideróforos para el metabolismo del hongo. Produce también grupos sulfidrilo, ureasa que le aumenta el pH en el entorno y melanina. Con esa melanina pues le ayuda a resistir los radicales libres y puede modular el pH del fagosoma gracias a la ureasa y a los grupos sulfidrilos. Las formas diseminadas, por lo general, esto ya lo habíamos mencionado ahorita, favorecida por condiciones inmunes como el alcoholismo crónico, la enfermedad linfoproliferativas y corticoterapia. Hablando de Paracoccidioides brasiliensis, produce más cantidad de enzimas, la mayoría de ellas hidrolíticas, como fosfatasas y estearasas. Adicionalmente, produce proteínas de anclaje. Causa enfermedad diseminada Paracoccidioides brasiliensis, incluso en pacientes sanos, pero particularmente en pacientes que tienen algún tipo de trastorno en la inmunidad, no solamente afectando sus linfocitos, sino también afectando sus inmunoglobulinas, y cuando hay depresión, disminución o incluso desaparición de linfocitos, prácticamente cuando hay respuesta blastoide, ahí se favorece la diseminación. Las formas diseminadas no son características. Vamos a ver que el aspecto de estas lesiones en las imágenes no es así que lo mire uno y diga esto es histoplasmosis o esto es paracoccidioidomicosis. Definitivamente hay que confirmar el diagnóstico por el laboratorio. Se deben observar las formas parasitarias de los hongos. Histoplasmosis diseminada se puede diseminar en toda la piel. Sabemos que esas levaduras son transportadas y se van a instalar en diferentes tejidos. Chicos, me perdonan un momentito, yo no suelo contestar llamadas, pero la verdad tengo una situación familiar. Ya les atiendo nuevamente. Listo, no era nada preocupante. Retomo aquí. Estábamos en esta imagen un poquito perturbadora, sobre todo aquí a nivel de la cavidad oral. Les decía que esa diseminación en toda la piel generalmente está asociada ya a una afección grave del sistema inmune, como los pacientes con SIDA. En estos pacientes, la forma más común diseminada en toda la piel va a causar lesiones de aspecto moluscoide. Son lesiones papulomatosas, son pápulas, muchas de ellas se juntan entre sí y van a aumentar de tamaño. Pueden desarrollar finalmente lesiones verrugosas que pueden abscesarse, formar úlceras y desencadenar celulitis. Por lo general, a nivel de la cavidad oral se presentan úlceras, no necesariamente asociadas a VIH-Sida. En este caso, sí tenemos una sospecha grande de una afección grave del sistema inmune. Cuando hay afecciones diseminadas, miren este paciente, me muestran acá aparte de la cara, y tiene también úlceras a nivel de la cavidad oral. Se puede presentar a nivel de la lengua, Cusatum glossitis, en este caso es una estomatitis ulcerativa, en la superficie de la lengua, por debajo de la lengua o incluso en el paladar duro, úlceras a nivel de la cavidad oral. Ya como la paracoccidioidomicosis cursa con otras
características un poco más exclusivas de ella, pero reitero, tenemos que confirmar por el laboratorio porque esto no es exclusivo, no. En el caso de paracoccidioidomicosis, generalmente el paciente cursa con macroquelia, aumento en el tamaño de los labios. Por eso a esta enfermedad o a esta sintomatología más bien le llaman boca de tapir. En Colombia le llaman así, porque los tapires son animales que tienen la trompa bastante larga. Entonces le llaman disque boca de tapir. Macroquelia, que generalmente es ulcerativa y de manera característica, miren que tiene puntitos rojos. Eso es más sugestivo. Puede afectar no solamente los labios, sino también la encía. Estas lesiones pueden progresar a tener un aspecto verrugoso y vegetante. Miren que aquí también hay afección en el labio, en este caso en el labio superior, y notoriamente pues vemos que hay otras estructuras en su cara afectadas. Estos puntitos rojos, a esto se le conoce como estomatitis moriforme, un poco más exclusivo de paracoccidioidomicosis, sugestivo, más no exclusivo. También puede afectar, como les decía, la encía, la gingiva. Puede causar una gingivitis que lleve a la pérdida de los dientes. Esas ulceraciones inicialmente son de fondo limpio, con esa estomatitis moriforme, pero pueden sobreinfectarse y progresar a lesiones violáceas, como vemos en este caso, afectando no solamente el labio, sino también las encías, la parte interna de los carrillos, el paladar, la lengua, diseminarse hacia adentro, incluso afectar faringe, laringe e incluso tráquea. La mucosa orofaríngea es la que se afecta en mayor proporción en los pacientes con paracoccidioidomicosis. Sin embargo, otras mucosas también se pueden afectar, como la nariz. Aquí vemos que la nariz de este paciente se ve bastante afectada. Aquí tenemos la gingivitis ulcerativa, pérdida de los dientes. Estas lesiones pueden llegar a cicatrizar, pero como son tan infiltrativas, por lo general las cicatrices son deformantes, son deprimidas. La boca de tapir que les contaba ahorita. Otros casos, la estomatitis moriforme, pues un poco más característica, la hiperquelia aquí, el aumento en el tamaño de los labios, estomatitis moriforme aquí con gingivitis, y pues ya perdió un dientecito y muy probablemente va a perder los demás. Acá afectó la nariz, miren que llevó a reabsorción completa del tabique nasal, eso ya por supuesto no se cicatriza. Para el diagnóstico, la clínica no es suficiente, es necesario tomar muestra de las lesiones. Y aquí es donde viene la diferencia. Ojo pues que esto es clave. En el caso para diagnosticar histoplasmosis, por lo general el examen directo de la muestra es poco útil, porque las levaduras son muy pequeñas y están intracelulares por lo general a macrófagos. Entonces se prefiere hacer tinciones. Tinciones, pues sabemos que inicialmente estaba en el pulmón y el pulmón se diseminó. Entonces, si tiene lesiones en la cavidad oral, se puede, y tiene síntomas respiratorios, se puede recolectar muestra de esputo y hacer la asociación de lo que se encuentra en el esputo con lo que se presenta clínicamente a nivel de la cavidad oral. En la muestra de esputo, así como en el exudado de las lesiones de la mucosa, se van a observar macrófagos con levaduras intracelulares. Esas levaduras, miren que se les observa un halo blanco transparente que obedece a la cápsula que presentan esas levaduras. Eso establece el diagnóstico de una histoplasmosis. Si hay alguna duda, pues, y obviamente estamos hablando de tejido, de una muestra invasiva aquí, se recomienda hacer también cultivo. En este caso, esta es una biopsia de ganglio linfático
También se observan los macrófagos con múltiples levaduras en el interior. Y les conté ahora que se diseminaba también la médula ósea. Estas son muestras de médula ósea que presentan abundantes levaduras intracelulares. Eventualmente se puede encontrar Histoplasma capsulatum circulando en sangre periférica. En este caso se observan 2 monocitos infectados con levaduras de Histoplasma capsulatum. El cultivo para diagnóstico, muestra valiosísima. El cultivo se hace en saburodextrosa sencillo o saburo con antibióticos. Sabemos que como es un hongo dimórfico, se puede incubar a 37 grados centígrados, obtenemos el crecimiento de una levadura, pero esa levadura bajo el microscopio no tiene una característica puntual y específica de histoplasma. Por el contrario, a temperatura ambiente, el problema es que se demora más tiempo. A temperatura ambiente vamos a tener el crecimiento de colonias algodonosas que pueden ser de color blanco o de color pardo, dependiendo de la producción de pigmentos, y a partir de este crecimiento a temperatura ambiente se preparan placas donde se van a observar hifas delgadas, septadas, presencia de microconidias y macroconidias equilibradas. Esas son las formas que muy seguramente yo les voy a preguntar qué se observa en la muestra y qué se observa en el cultivo. Entonces acá a partir del cultivo, muy bonitas las hifas septadas delgadas, presencia de microconidias, pero lo que me ayuda a identificar que es Histoplasma capsulatum son las macroconidias que tienen espinitas alrededor, por eso se conocen como macroconidias equinuladas. En cuanto a Paracoccidioides brasiliensis, en el examen directo sí puedo observar las levaduras y son levaduras multigemantes. Puede tener mínimo 2 o puede tener gemaciones alrededor de toda la levadura. Eso me establece el diagnóstico de una paracoccidioidomicosis. Esto incluso pues el libro lo define como orejas de Mickey Mouse, pero ojo que eso es una mnemotecnia, eso es para que se acuerden. El reporte de laboratorio no puede decir, donde yo firmo nunca va a decir se observan orejas de Mickey Mouse, jamás, ni de ratón Miguelito. Eso es para tener una asociación, que cuando hay varias gemaciones alrededor de una levadura se trata sí o sí de Paracoccidioides brasiliensis. Entonces se puede hacer análisis directo o se puede hacer tinción a partir del tejido. Entonces se observan cuando son múltiples gemaciones, entonces se parecen a un timón de barco. Si tiene nada más 2, entonces son las orejas de Mickey Mouse. A partir de tejido, con tinciones como PAS, que no es específico de hongos, o tinciones de Gomori-Grocott, que son tinciones argénticas con plata. Estas son específicas para hongos, donde vemos los hongos de un color café sobre un fondo azul, que vemos en esta tinción y en esta otra de aquí. En el cultivo, pues también lo podemos hacer a temperatura ambiente y a 37 grados centígrados. A temperatura ambiente se demora más en crecer, pero forma la fase filamentosa. En esa fase filamentosa se observan hifas delgadas con macro y microconidias. Y a 37 grados centígrados vamos a obtener el crecimiento de levaduras que bajo el microscopio van a ser levaduras multigemantes. Estas levaduras multigemantes generalmente son alargadas, rara vez son redondas, y presentan múltiples gemaciones. Entonces también establece el diagnóstico de una paracoccidioidomicosis. También hay pruebas inmunológicas con las limitantes que eso tiene, porque acuérdense que la presencia de anticuerpos o de respuesta inmune retardada me habla de una previa exposición al antígeno, más no me identifica una infección actual, pero se puede asociar con los síntomas del paciente.
Entonces, hablando de respuesta inmune de tipo celular, tanto para histoplasma como para coccidioides brasiliensis, hay pruebas de intradermorreacción. Histoplasmina, se llama esta, donde se inyecta, se inocula en tejido subcutáneo un extracto proteico de histoplasma, se lee 48 horas después de la inoculación y si el diámetro de inflamación da más de 5 milímetros se considera positiva. Va a dar positiva la prueba entre 4 y 8 semanas después de la infección. Para coccidioides brasiliensis se hace la intradermorreacción con un extracto polisacárido de levaduras, pero no tiene un poco de valor diagnóstico. Ahora anticuerpos. Anticuerpos a través de serología. Esos anticuerpos se pueden detectar en Histoplasma capsulatum a través de diferentes pruebas como precipitinas y aglutininas. También hay inmunodifusión en gel y fijación del complemento. Realmente la inmunodifusión en gel es una de las más utilizadas. Aquí hay un ejemplo. Se pone el antígeno en esto es un gel, como una caja de Petri con un gel. Se hace un huequito en la mitad donde se pone el antígeno y alrededor se hacen pozos donde se deposita la muestra del paciente. Como es gel, el antígeno se difunde en el gel y la muestra del paciente también, y cuando se encuentren antígeno y anticuerpo, se precipitan. Hay una reacción de precipitación. Entonces le dice, sí, su paciente tiene anticuerpos. Hay otras pruebas de inmunofluorescencia indirecta e inmunofluorescencia directa, pero pueden haber cruces inmunológicos con otros hongos dimórficos. La prueba de PCR, reacción en cadena de la polimerasa, siempre es un poco más costosa, pero es mucho más sensible. Y hay una prueba de antigenemia, o sea, detección de antígeno de histoplasma circulando en sangre periférica, que es bastante sensible y útil para detectar diseminación a partir del pulmón hacia cualquier parte, porque estamos buscando el antígeno en sangre periférica. Para coccidioides brasiliensis, pues la serología también tiene cruces inmunológicos con otros hongos dimórficos más relacionados con el género Paracoccidioides. Se pueden buscar anticuerpos por técnicas de precipitación en tubo, inmunodifusión en gel, fijación del complemento y contrainmunoelectroforesis. La mejor sería la prueba de reacción en cadena de la polimerasa para detectar directamente el genoma y evitar todos esos cruces inmunológicos en cualquiera de los dos casos. En cuanto a la terapia, pues no es objeto del curso, pero rápidamente hay que darle azoles sistémicos al paciente, pero por largos periodos de tiempo, porque estamos hablando de una infección de carácter sistémico. Y a veces se da profilaxis dependiendo de la ocupación del individuo para prevenir la histoplasmosis. Entonces hablábamos de las cuevas, del espeleólogo, del geólogo que se va por allá a investigar, etc. Pasamos, ya dejamos aquí lo que fue glositis, keilitis, estomatitis y pasamos a parotiditis. Parotiditis, inflamación de las glándulas parótidas, causada por el virus de la parotiditis. El virus de la parotiditis pertenece a la misma familia del virus de sarampión, que es la familia Paramyxoviridae. Esta familia Paramyxoviridae tiene muchos integrantes. Sarampión es de los más conocidos, es este. Esto es sarampión en inglés. Pero otros virus respiratorios como parainfluenza, virus sincitial respiratorio, forman parte de esa familia. ¿Cómo son estos virus? Los virus de la familia Paramyxoviridae son muy semejantes entre ellos. Tienen un genoma RNA de cadena sencilla de polaridad negativa. Presentan una envoltura lipoproteica donde se encuentran proteínas de superficie
y proteínas de matriz. Las proteínas de superficie tienen diferentes funciones, incluyendo esas proteínas de superficie incluyen una proteína F, que es de fusión, una proteína HN, que tiene función de hemaglutinina y de neuraminidasa. A partir del genoma, reitero, de polaridad negativa, se sintetizan una proteína L, que tiene actividad de polimerasa, la hemaglutinina, la proteína F, la proteína M, que es una proteína de matriz, que es transmembrana, y otras proteínas con funciones importantes en la replicación del virus. El virus de la parotiditis es un virus de infectividad baja. Recordemos que hay una vacuna triple viral, sarampión, rubeola y parotiditis. En inglés esto es MMR, por measles, mumps es parotiditis. Sarampión es un virus muy infeccioso, o sea, eso casi que contacto con una persona con sarampión, casi que se garantiza la transmisión. En cambio, parotiditis es un virus de baja infecciosidad. Se inocula a través del tracto respiratorio, como sucede con las infecciones exantemáticas clásicas de la niñez. Inicialmente hay una replicación local a nivel del tracto respiratorio superior y de la cavidad oral. Luego el virus pasa a sangre periférica, donde hay una viremia de corta duración que lleva a una infección sistémica. Entonces la sangre va a llevar el virus a diferentes localizaciones. De interés para nosotros, inicialmente está las glándulas parótidas, puede ser una sola o pueden ser las dos. Y de manera importante también puede ir a otras glándulas secretoras como el páncreas. Otras que no son tan interesantes para nosotros en este sistema, glándulas como testículo, ovarios, ojo, oído, tiroides incluso. Como el virus es traído hacia glándulas en la cavidad oral, el virus va a estar en saliva incluso antes de que haya inflamación en las glándulas parótidas. También va a haber virus en secreciones conjuntivales, en la leche materna y en la orina, porque también puede estarse multiplicando en el riñón. Entonces, en la parotiditis, el virus se multiplica en células epiteliales de los conductos de esa parótida. De hecho, se puede hacer aislamiento, generalmente recogiendo desde el conducto de Stensen para recolectar la mayor cantidad de virus para hacer cultivo en el laboratorio. Causa inflamación local con una intensa hinchazón en las glándulas parótidas. Ese es el principal blanco, pero también puede replicarse en estas otras localizaciones. Y ojo que con la replicación en el páncreas hay muchos datos de asociación de parotiditis con la aparición de diabetes juvenil, entre otros muchos virus que pueden causar ese mismo efecto. La infección puede ser asintomática hasta en un 35% de los casos, desarrolla parotiditis casi que en la mitad de los casos de infección, puede cursar con complicaciones a nivel de otras glándulas, no las parótidas, entonces puede cursar con orquitis, mastitis, pancreatitis, incluso en la primoinfección, pero eso es raro, al igual que raro es la meningitis aséptica o encefalitis. Las secuelas de la parotiditis son muy raras, esto es lo que se conoce como papeles. Entonces, en este caso, pues vemos que está más inflamado a un lado que en el otro. Se expone el individuo al virus, luego de un periodo de incubación aparecen unos prodromos, generalmente fiebre. El virus fue llevado por la sangre a diferentes localizaciones. En la viremia, entonces, lo llevó a las parótidas, al páncreas, al riñón, a todas esas glándulas que mencionamos, y normalmente el virus desaparece.
Puede ser eliminado temporalmente a nivel de la orina, pero el virus desaparece sin causar ninguna complicación o causando complicaciones como orquitis, meningitis o una encefalitis postinfecciosa. Para el diagnóstico, pues lo más importante, lo más expedito, lo más fácil es encontrar anticuerpos IgM específicos en la muestra de sangre del paciente o buscar anticuerpos totales o IgG, si es que no tienen IgM, buscar un incremento de 4 diluciones en ese título de anticuerpos. Los anticuerpos se pueden medir por diferentes técnicas como ELISA, inmunofluorescencia indirecta o incluso la neutralización, que mucho más especialmente me dice que los anticuerpos que tiene su paciente son neutralizantes, porque esos son los mejores. También se puede detectar antígeno en sangre periférica o se puede hacer técnica de RT-PCR, porque acordémonos que es un virus RNA, RT-PCR a partir de células faríngeas o a partir de sedimento urinario. Se puede hacer cultivo, les decía, así de la saliva, pero principalmente pues es mejor recolectar la muestra de los conductos de Stenzel para que haya mayor concentración de virus. Está en saliva hasta 5 días, pero en orina el virus dura más tiempo, hasta 2 semanas. En el caso de que haya complicaciones a nivel del sistema nervioso central, pues también servirá el líquido cefalorraquídeo. Pensábamos que los microorganismos en el tracto digestivo eran en el intestino, pero no. Antes de llegar al intestino tenemos que pasar por faringe, esófago y estómago. Empezamos por la faringe. En la faringe hay muchos microorganismos que pueden causar infección y síntomas asociados. Streptococcus pyogenes es uno de los más importantes y de hecho de él es el que vamos a hablar en este momento. Pero incluso Mycoplasma pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae también lo puede causar, Clamidia pneumófila, y no solamente bacterias sino también virus, citomegalovirus, que ya lo vimos. Perdón, citomegalovirus no vimos, fue virus Epstein-Barr, que causa esa faringitis, que cursa clínicamente con mononucleosis infecciosa. También el virus herpes simple y todos los virus respiratorios pueden cursar con faringitis. Empezamos con los cocos, estreptococos. Entonces sabemos que estreptococo se refiere a cocos que están organizados en cadenas. Son cocos gram positivos. Los cocos pueden ser clasificados como estafilococos o estreptococos. A nivel de laboratorio, pues no solamente por la visualización con la tinción de Gram, a nivel de laboratorio los podemos separar con pruebas. Entonces, si la muestra de su paciente tuvo crecimiento de cocos, se le hace una prueba que se llama catalasa, después del crecimiento del cultivo. Catalasa. Si la prueba de catalasa le da positiva, se trata de estafilococos. Pero si la prueba de catalasa le da negativa, se trata de estreptococos. ¿Listo? Entonces todos los estreptococos son catalasa negativos. Bajo la tinción de Gram, pues esto es lo ideal, que se observen las cadenas, pero en la vida real no siempre se observan las cadenas así de bonitas. Esta otra fotografía es de microscopía electrónica, un epitelio humano y se ve estreptococos con los pilis que se adhiere a esa superficie, a esa membrana en las células epiteliales. Los estreptococos, entonces, que son catalasa negativo, se pueden clasificar teniendo en cuenta dos parámetros. Un parámetro es la hemólisis. Sabemos que si la hemólisis que produce es completa son beta hemolíticos, que si es incompleta, que queda verdoso, son alfa hemolíticos, y que si no produce hemólisis son gamma hemolíticos. Entonces esto es una imagen de Streptococcus beta hemolítico, la hemólisis es beta porque es completa.
Entonces se clasifican si producen hemólisis o no y cómo es esa hemólisis. Y hay otra clasificación, esta es una señora de apellido Lansfield. Ella dijo que hay carbohidratos en la pared celular de los estreptococos y los clasificó en grupos. Entonces hay grupos de Lansfield que van desde la A hasta la G, más importantes en seres humanos. Hay otros que van desde la A hasta la H y de la K a la U. También se pueden diferenciar o clasificar si son capsulados o no, y de acuerdo a los polisacáridos capsulares, y de acuerdo a reacciones químicas, fermentación de azúcares, producción de sustancias para resistir a ciertos antibióticos, entre otros. Entonces tenemos aquí la clasificación. De acuerdo a la hemólisis, Streptococcus pyogenes es beta hemolítico, pero es que hay otros beta hemolíticos que son Streptococcus piógenes. Piógenos porque inducen la producción de pus. Todos estos son beta hemolíticos. Pero miren que en la clasificación de Lansfield, el único que es del grupo A es Streptococcus piógenes. Streptococcus agalactiae, que no nos interesa a nosotros por ahora, o al menos en este sistema, porque no está en garganta, está en vías geniturinarias. Ese es más importante en mujeres en edad reproductiva, en mujeres gestantes. Es del grupo B. Y Streptococcus dysgalactiae, que sí se puede presentar en la garganta, pero que no produce complicaciones supurativas y no supurativas, y por eso no lo vemos ahora, pertenecen a los grupos C y G. Ya los otros tipos de estreptococos no nos interesan en este sistema. Entonces nos quedamos con Streptococcus pyogenes, que ya dijimos, son estreptococos beta hemolíticos del grupo A. Por eso se resume también en estreptococos beta hemolíticos del grupo A. Estos estreptococos pueden colonizar la mucosa oral y la mucosa faríngea de muchos individuos, sin necesidad de estar asociado a sintomatología. Sin embargo, si se determina una colonización por Streptococcus pyogenes, lo más recomendado es que se haga terapia con antibióticos para lograr que esa persona se deshaga de Streptococcus pyogenes. Puede causar invasión local o sistémica y puede desencadenar complicaciones postestreptocócicas, complicaciones no piógenas a nivel renal, cardíaco y articular, que son las que se deben prevenir. Causa hemólisis de tipo beta porque produce hemolicinas. Es sensible a un antibiótico que se llama bacitracina y se considera PIR positivo. PIR es porque produce una enzima, pirrolidonilamilasa, un nombre muy largo, PIR. El caso es que produce esa enzima y por eso es PIR positivo. Estas son pruebas de laboratorio. Adicionalmente produce fimbrias, que ahorita vimos la imagen, cómo se adhiere al epitelio. Produce cápsula de ácido hialurónico, que en general es poco inmunogénica, no participa directamente en la patogénesis, pero sí induce la adherencia a ciertas superficies porque hay una molécula fijadora de ácido hialurónico que es conocida como CD44. Dependiendo de esa cápsula y del tipo de proteína M que presenta, que vamos a ver ahorita una imagen, hay más de 150 tipos de proteína M. Dependiendo de estas dos moléculas, proteína M y la cápsula, se puede desencadenar lo que conocemos como fiebre reumática. Aquí está la estructura general de los estreptococos beta hemolíticos del grupo A. Entonces acá está membrana celular, pared celular. La pared celular es típica de un gram positivo, o sea que tiene
N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, o sea, la pared celular de los disacáridos unidos por puentes proteicos. Tiene también ácidos teicoicos en la pared celular, incluyendo ácido lipoteicoico y ácido teicoico mural. Presenta fimbrias o pilis. Esas fimbrias o pilis ayudan, contribuyen a la adherencia al epitelio. Y tiene proteína M, que la mencionamos ahorita, muchas variedades de proteína M. Tiene proteína F, que también le ayuda a la adherencia. Tiene ácido hialurónico, que es la cápsula. Y tiene la proteína que determina a cuál grupo de Landsfield pertenece, que en este caso dijimos que es del grupo A. La proteína M, que es una proteína muy importante en la variación antigénica, esa proteína M varía constantemente. Incluso acá en esta imagen nos muestran unos tipos hipotéticos de proteína M, donde nos hablan de regiones conservadas, o sea, todas las proteínas M de Streptococcus beta hemolítico del grupo A son semejantes y tienen una región variable. Ya sabemos que esta variación antigénica garantiza la permanencia en el hospedero y garantiza la evasión de la respuesta inmune. Estas proteínas M son en forma de espiral y tienen, por acá me señalan, unos epítopos reumatogénicos, o sea que desencadenan finalmente enfermedades reumatológicas, los daños a nivel renal, articular y cardíaco. Dijimos ahorita que tanto la cápsula como esa proteína M son factores importantes en el desarrollo de esas enfermedades reumatológicas. Acá nos muestran cómo el contacto con las células epiteliales se da, favorecido por los pilis o fimbrias, por la proteína M, que es esta en espiral, aunque no es tan importante, y la proteína F. Además de esas cosas, de esas estructuras, proteínas estructurales, también produce otras proteínas no estructurales que son secretadas, incluyendo toxinas y enzimas. Produce muchas, es bien interesante. Produce, por ejemplo, unas DNAsa que se clasifican desde la A hasta la D. Los neutrófilos, en su afán de destruir posibles patógenos, producen una red de DNA, eso se llama netosis, espero que ya lo hayan aprendido en inmunología. Esa netosis, esa red de DNA, va a atrapar los microorganismos, entonces los deja ahí enredados en esa red. Pero Streptococcus pyogenes produce DNAsas que van a romper esa red de DNA y van a escapar a la respuesta inmune. También producen hialuronidasas que le ayudan a colonizar la matriz extracelular. Produce streptokinasa, que funciona como fibrinolicina, que induce la transformación de plasminógeno a plasmina. Para evadir la respuesta inmune, además produce peptidasa C5A, el componente C5A del complemento, es un intermediario, es un quimioatractante, atrae fagocitos, pero la peptidasa C5A que produce Streptococcus pyogenes degrada ese componente. Produce hemolicinas, incluyendo streptolicina O y streptolicina S. La streptolicina O es lábil en presencia de oxígeno, es hemolítica en estado reducido, y la streptolicina S produce hemólisis en presencia de suero. Los anticuerpos que producimos contra la streptolicina O se pueden cuantificar y son útiles para el diagnóstico. Si los anticuerpos, estos
Sinao se resume como aso o como asto o como aelo. Estamos hablando de la misma prueba de laboratorio. Permite la cuantificación aproximada de los anticuerpos dirigidos contra la streptolicina O. Si esa titulación de anticuerpos antistreptolicina me da entre 160 y 200 unidades, me habla de una infección reciente. Produce además toxina eritrogénica. Esa toxina eritrogénica es conocida como SPE y otras exotoxinas que son piógenas, incluyendo piógenas y pirógenas, como la exotoxina A, B y C, que son producidas gracias a la presencia de un fago lisogénico. Esas exotoxinas pirógenas participan en complicaciones de la infección como la fiebre escarlatina. Inicialmente tenía faringitis y luego desarrolló fiebre escarlatina que cursa con exantema maculopapular. Y también participan en el síndrome de choque tóxico. El síndrome de choque tóxico tradicionalmente se ha conocido por Staphylococcus aureus. Sin embargo, Streptococcus pyogenes también lo puede causar. Esas exotoxinas son consideradas superantígenos, que vamos a recordar ahorita una imagen, inducen exantema, fiebre, proliferación de linfocitos T y supresión de linfocitos B. ¿Alguien me iba a hablar? No. Bueno, superantígenos. Les contaba ahorita que el síndrome de choque tóxico es característicamente conocido, causado por Staphylococcus aureus, pero también hay exotoxinas de Streptococcus pyogenes, la exotoxina superantigénica, que se comporta como un superantígeno. Entonces tenemos la presencia del superantígeno. Aproximadamente 10% de los Streptococcus del grupo A producen esa exotoxina y tienen un efecto biológico como superantígeno. Al ser un superantígeno puede estimular linfocitos T y suprimir linfocitos B. Puede estimular linfocitos T a que secreten gran cantidad de citoquinas, una tormenta de citoquinas. También puede estimular células presentadoras de antígeno, y esa tormenta de citoquinas puede llevar a un estado de sepsis tóxica que puede fácilmente llevar al paciente a la muerte. Streptococcus pyogenes entonces puede causar infección local. A nosotros nos interesa en este momento la faringitis estreptocócica, pero que luego de la producción de exotoxinas, junto con la faringitis, puede aparecer la fiebre escarlatina. Streptococcus pyogenes, entonces, vimos diferentes moléculas con las que contacta la célula epitelial. Puede traslocarse al interior de la célula, liberar diferentes sustancias, algunas exotoxinas piógenas y pirógenas. Libera diferentes sustancias como la peptidasa 5A, hialuronidasa, la streptolicina O, que vimos cuál es su importancia, la streptolicina S y las streptokinasas, diferentes tipos de sustancias. Algunas de ellas se comportan como superantígenos, todo lo que acabamos de hablar. Entonces, en la faringitis estreptocócica, les contaba ahora, vean, si detectan un paciente niño, generalmente, portador de Streptococcus pyogenes, lo mejor es que le hagan tratamiento antibiótico para terminar con ese estado portador. Los portadores no son muy frecuentes. En los lactantes y los niños menores, por lo general, la infección por Streptococcus pyogenes cursa con una rinofaringitis subaguda. Y en los niños mayores y adultos cursa con rinofaringitis intensa. Amigdalitis generalmente son asociadas a infección por Streptococcus pyogenes, enrojecimiento, edema de la mucosa, exudado blanco amarillento, purulento y fiebre alta. Pero por lo general la fiebre desaparece en 3 a 5 días, incluso muchas veces desaparece sin necesidad de tratamiento. El problema es que puede continuar allí
una colonización asintomática por Streptococcus pyogenes. ¿Qué favorece el desarrollo de esa faringitis? Inicialmente la adherencia, dijimos las fimbrias, la proteína F, la proteína M y los ácidos teicoicos y por supuesto el ácido hialurónico de la cápsula. Las complicaciones de esta faringitis estreptocóxica pueden ser complicaciones supurativas, que nos interesan más a nosotros, y complicaciones no supurativas. Complicaciones supurativas como los abscesos periamigdalinos y retrofaríngeos. Puede haber otitis media, sinusitis o incluso infecciones descendentes en el tracto respiratorio que lleven a neumonía. Y las complicaciones no supurativas, que son la glomerulonefritis y la fiebre reumática. La fiebre escarlatina se produce gracias a la producción de toxinas. Entonces, inicialmente, el paciente cursa con una faringitis exudativa, luego presenta un exantema en toda la cara, pero se presenta con palidez peribucal. A nivel de la cavidad oral, en el examen físico se observan pequeñas hemorragias puntiformes en paladar duro y paladar blando. Y característicamente se observa afección a nivel de la lengua, se conoce como lengua de fresa o lengua de frambuesa. Presenta un exudado blanco amarillento. 24 horas más tarde de esa faringitis aparece el exantema maculopapular en el tronco principalmente, pero las pápulas son como puntuditas, como más, no tan redondeadas, que tiene apariencia de papel de lija. Luego, a partir de esa localización a nivel del tronco, se disemina a las extremidades. Entonces ya sabemos que son toxinas las que causan esa complicación escarlatina. Para el diagnóstico, frotis faríngeo y cultivo, pues no es tan fácil de conseguir la identificación de Streptococcus pyogenes. ¿Por qué? Porque es que aquí en esta localización tenemos gran cantidad de microbiota, de donde cómo vamos a seleccionar cuál es la colonia puntualmente de Streptococcus pyogenes. Más bien, hay unas pruebas que detectan antígeno, incluso son pruebas rápidas que se pueden realizar en el servicio de urgencias o en consulta. Esas pruebas rápidas generalmente son de inmunocromatografía. Entonces se hace el análisis a partir del exudado faríngeo. Hay otras de aglutinación y por supuesto pues la detección de genoma tipo PCR son mucho más sensibles. También se pueden hacer pruebas serológicas, dijimos así, los anticuerpos anti-streptolicina O. Hay una asociación cercana, directa con la infección actual si se presentan títulos altos de ASO o ASTO o AELO, que es lo mismo. También se pueden detectar anticuerpos anti-DNasa, recordemos que produce diferentes tipos de DNasa, anti-streptokinasa y anticuerpos anti-M. Si es posible realizar el cultivo, pues ya sabemos que hay pruebas bioquímicas que se pueden hacer. Dijimos que la bacitracina, que es un antibiótico, pues es positiva, pero es sensible a octoquina, se destruye con bilis, o sea que la reacción de bilis es negativa y es PIR positivo. Eso es característico propio y único de los Streptococcus beta hemolíticos del grupo A. Esta última diapositiva de candidiasis, que ahorita vimos candidiasis en la boca, pues que ya estamos en faringe, en esófago y quizás más hacia abajo en el tracto digestivo. Habíamos hablado de candidiasis en la mucosa oral, que puede suceder en cualquier paciente, incluso inmunocompetente, asociado a prótesis, asociado a pérdida de los dientecitos, en los niños pequeños, etc. Pero más hacia adentro, ya no estamos hablando de un paciente inmunocompetente. Generalmente es un paciente o diabético, o leucémico, o paciente con SIDA, o un paciente con terapia citotóxica con bajo recuento de neutrófilos. En esas esofagitis generalmente hay estenosis, dolor al tragar, náuseas y vómito. Arde y duele y posiblemente se presenta sangrado.
ese sangrado pues no se puede evidenciar en las heces, sino que se detecta con una prueba de sangre oculta. Y de una vez, para dejar quieta a Cándida, hablamos que puede formar parte de la microbiota en todo el tracto gastrointestinal, pero en la localización gástrica es raro por el pH. Sin embargo, en candidosis sistémicas y en condiciones dispépticas puede colonizar Cándida la mucosa gástrica. En peritonitis, causando peritonitis, generalmente se asocia a úlceras, a tratamientos quirúrgicos que pueden desencadenar un trauma, o también a terapia citotóxica que puede llevar a perforaciones en el intestino. Y la candidiasis entérica, si le reportan levaduras en heces, hay que hacer análisis de qué tipo de paciente es, porque puede asociarse cándida incluso a diarrea, pero debe haber gran cantidad de levaduras y el paciente con una predisposición inmune para ello. Generalmente se asocia a estadios muy avanzados de SIDA con bajos y muy bajos recuentos de linfocitos TCD4. Yo creo que podemos dejar hasta aquí. Ay, yo miro la hora. Sí, es una hora decente para terminar la clase. ¿Tienen preguntas, chicos? Yo le voy a preguntar a la profesora Ana María por las diapositivas. Lo que ella haya dicho al principio, eso hago. Si ella me dice que sí, entonces sí. Y si el acuerdo fue que no, a mí personalmente no me gusta compartir las diapositivas. Pero si acordaron con la profe que sí, yo se las envío. Listo. Ella sí las manda. Bueno, está bien. Entonces procederé a hacer lo mismo. ¿Alguna pregunta? No por ahora. Listo, chicos. Entonces, muchas gracias por la atención. Voy a descargar la lista de asistencia. Y fue un gusto haberlos visto por aquí. Entonces, que tengan buen resto de día. Nos vemos, hoy es martes. Nos vemos el jueves, chicos. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, A ustedes muchas gracias y qué bueno que me dan manifestaciones de vida, que sí están respirando y ahí al frente del computador.